el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes de Testimonios de Chile y el Mundo? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros cada fin de semana por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, desde Iquique hasta Punta Arenas, cada sábado a las 15 horas. También por Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, el día martes, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, el día lunes, y Radio Iberoamericana en Australia también el día lunes. En Santiago de Chile, en frecuencia modulada, Radio Down, con estaciones en Santiago y Graneros, el día lunes a las 9 de la mañana. Bien, hoy vamos a realizar un programa especial, un testimonio muy especial sobre lo obrado por la Caravana de la Muerte en la ciudad de La Serena el día 16 de octubre de 1973, donde son torturados salvajemente hasta su muerte en los faldeos de un cerro del regimiento por la comitiva que comandaba Sergio Adrián Starr, 15 compatriotas, 15, y que no tenían nada que ver con que eran terroristas, eran profesores, campesinos, comerciantes, etcétera, de toda esa zona de Salamanca, Los Vilos, Ovalle, Serena y Coquimbo. Bueno, allí son torturados hasta su muerte y finalmente les dan un tiro de gracia ahí en el regimiento Arica. ¿Quién le da este tiro de gracia? Oficiales, 2 o 3 oficiales, entre ellos Jaime Ojeda Torrens, que hasta el día de hoy goza de libertad absoluta. Sí, señores, libertad absoluta. Jaime Ojeda Torrens nunca ha pasado por una cárcel. Bien, para ello hemos recurrido a 2 grabaciones de un sobreviviente de esta masacre, que dio entrevistas a la Comisión de Derechos Humanos de La Serena en 1991. Esa grabación se realizó en un sector muy importante de La Serena que se llama La Recoba. Seguramente alguno de ustedes ha estado allí. Y otra entrevista en otro sector de La Serena a la televisión española en el año 2003. Se trata, estimados oyentes, de Marcos Uribe Cortés, que al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 tenía 32 años y trabajaba en salud en el Hospital de La Serena. Lamentablemente falleció en el año 2015. No pudimos entrevistarlo directamente, pero tenemos estos documentos sonoros que los ponemos a disposición de todos ustedes y de la justicia chilena. Agradecemos a su hijo, que lleva el mismo nombre, Marcos Uribe, por colaborar con este programa que recupera la memoria de Chile. Testimonios. Pues bien, vamos a comenzar con el relato que hace Marcos Uribe desde que sale de la cárcel ese día martes 16 hasta que llega al regimiento Arica de La Serena. En calle Santa Lucía se emplaza actualmente el regimiento número 21 de Infantería de Coquimbo. Ese mismo lugar llevaba el nombre en 1973 de Regimiento de Artillería Motorizado número 2 Arica, y estaba al mando del comandante Ariosto Lapostol, que hasta hoy tengo entendido que está vivo, y cuyo brazo derecho era el teniente Juan Emilio Cheire. Este fue el primer lugar en el sector norte de nuestro país que visitó Arellano Starr y sus asesinos, los 10 valientes soldados que llevaba su caravana, que durante todo este periodo de investigación, han pasado décadas,
40 años o más, han tratado de distanciarse de los hechos y de estos asesinatos cometidos por la delegación especial enviada por Augusto Pinochet Ugarte desde Santiago y comandadas por este asesino Ariano Starr, que murió en el año 2016 y que nunca estuvo detenido porque se hizo pasar por demente y porque tenía Alzheimer. Pues bien, en 1973 el cementerio de La Serena lo administraba Teófilo Díaz. Primero llegó a ese lugar a verificar la fosa Mario Vargas Migueles, capitán del ejército chileno, y esperó que llegaran entonces los cuerpos que habían sido masacrados en el regimiento Arica de La Serena, ahí en la colina. Las 15 personas asesinadas fueron ubicadas en el polígono de Pistola, ubicado en el faldeo del cerro, cerca de la sala de banda. Los 15 prisioneros fueron asesinados en el pasto, tirados allí, a culatazos, patadas y a palos por los miembros de la comitiva del general. No fueron ejecutados de pie. Primero fueron torturados salvajemente, según nos relata Marcos Uribe, uno de los sobrevivientes de esta masacre. Los 15 compatriotas fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Ariano Starr frente a los oficiales del regimiento Arica. Luego, los de Santiago, los de Ariano Starr, ordenaron a los oficiales de La Serena dar los tiros de gracia a los que aún estaban vivos. La investigación señala que fue el coronel Moren Brito, este asesino que falleció hace poco, quien los fue a buscar a la cárcel de La Serena. Esta es la lista de la comitiva de Ariano Starr que concretó los asesinatos. El mayor Marcelo Moren Brito, el mayor Pedro Espinosa, Carlos López Tapia, el capitán Juan Cheminelli Fullerton, el capitán de la Montier, Antonio Palomo Contreras y el subteniente Armando Fernández Larios. Este asesino estuvo involucrado en la muerte del general Carlos Prat González y su esposa Sofía Cadver en Palermo el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, y posteriormente el 76 en Washington con el ex canciller y ministro de Defensa del presidente Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar. Este cobarde después arrancó a Estados Unidos en 1987 y se entregó a la justicia de allí. Pues bien, revisemos quiénes fueron las víctimas. Óscar Aedo Herrera, militante comunista, técnico forestal de 23 años. Carlos Enrique Alcayaga Varela, gobernador de Vicuña, de 38 años, del partido Mapu. José Eduardo Araya González, militante comunista, campesino de Salamanca, de 23 años. Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, 26 años, supervisor de la planta de neumáticos Manesa, militante socialista. Jorge Abel Contreras Godoy, 31 años, campesino de Illapel. Hipólito Cortés Álvarez, de 43 años, obrero comunista de Ovalle. Óscar Armando Cortés Cortés, 48 años, campesino, militante comunista de Ovalle. Víctor Fernández Escobar Astudillo, 22 años, técnico agrícola de la empresa de comercio agrícola de Salamanca. Jorge Mario Jordán Domich, 29 años, médico, militante comunista. Manuel Hachadur Marcarián Yamet, 31 años, agricultor comunista de Los Vilos. José Oviedo Osorio Zamora, 35 años, profesor universitario. Jorge Washington Peña Gen, 45 años, músico y profesor universitario, director de la Orquesta Sinfónica de La Serena, militante socialista. Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, 44 años, profesor universitario socialista. Roberto Guzmán Santa Cruz, 35 años, abogado, asesor de la compañía minera Santa Fe, era del MIR, en la localidad de Incahuasi. Y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, 22 años, campesino militante del Mapu de Ovalle. A todos estos compatriotas les inventaron diferentes causas, montajes que tenían armas guardadas bajo tierra, que intentaron atacar a carabineros en distintos lugares de la cuarta región.
solo montajes. Pues bien, estimados oyentes, vamos de inmediato entonces a escuchar estos testimonios reales de Marcos Uribe Cortés relatando lo que sucedió allí, en el regimiento Arica, después del mediodía de la jornada martes 16 de octubre de 1973. Al ratito después me llega la noticia de que Fiscalía y me sacan para afuera. Me llevan en una camioneta que me acuerdo muy bien porque cuando salgo así la puerta estaba cerrada porque no dejaban entrar a nadie, no habían dejado entrar a nadie. Estaba cerrada, estaba la media cola ahí, la camioneta la habían pegado al frente de la escalera. Entonces abren la puerta y me sacan a mí y el primero que veo es al abogado, a mi abogado que había llamado a Roja. Entonces él le dice, ¿para dónde lo llevan? Le dijo, a este hombre lo estoy defendiendo yo. Entonces uno de los médicos le dice, lo llamo porque lo van a fusilar. Así le digo, lo llamo porque lo van a fusilar. Puta, el viejo no habló ni una cosa más, yo creo que le dio diarrea ahí mismo. Entonces me meten en la camioneta, me tiran una frazada, se sube arriba a mí me ponen las patas así arriba y ahí no veo nada para dónde me llevan ni nada. Después llego allá al regimiento nomás, me hacen bajar, entro y tan pronto entro, camino, me tienen en la entrada aquí, me vendan la vista, me vendan la vista y lo primero que me hacen, camino hacia adelante y después me dicen, corre, me dicen. Corro un poco yo y lo único que siento es que alguien me da un combo en la cara con un guante y quedo medio nocao ahí en el suelo y el otro que iba con él le dice, puta, parece que lo dejaste nocao. Entonces yo apenas me empecé a levantar, por eso me dijo, ya, apúrate. Me levantan y me llevan allá a donde yo identifico como subir la escalera y la pequeña colina. Una vez que subo la escalera, hacia el lado me dicen tírate al suelo. Entonces ahí ya empiezo a identificar que hay otra gente y ya uno se empieza a dar cuenta de que hay más gente alrededor de uno. Habían sus 3 o 4, deben haber sido los milicos que habían ahí, y uno de ellos empieza a decirnos que nos dice, griten harto, no niños, griten harto, porque así duele menos, no aguanten, griten nomás, griten. No tengo idea quién sería ni. Estamos ahí alrededor de una hora, supongo yo. El tiempo es imposible de medirlo. Y otra cosa que después llega un grupo se siente que suben la escalera, el grupo así cuando suben apuradito los milicos, ¿no? Se siente que como que van trotando. Y ahí empiezan a identificarnos a todos. Alguien tenía una lista y empieza a decir los nombres. Entonces ahí ya uno realmente se da cuenta de todos los que estaban ahí. Entonces, toda esa gente que estaba ahí empiezo a ubicarla. Es por eso que ubico yo a Jordán, a este lado, a mi izquierda aquí, a mi izquierda, y al otro lado ubico a Ramírez porque fue al otro que al que le dispararon. Después que nos, ¿cómo se llama? O sea, antes de eso, cuando quedamos, nos tiraron al suelo ahí, de repente se siente un pequeño ruido, como que alguien se para así y corren, y se siente un disparo. Y se siente que uno de los milicos le dijo, puta, lo cagaste. Entonces al ratito
Llega otro milico y dice, ¿qué pasó niño? Y el milico le dice, alguien trató de arrancar. Se sacó la venda y trató de arrancar. Entonces vuelvo a identificar la voz del teniente Ojos Verdes, que no sé el nombre, pero lo ubico como el teniente de Ojos Verdes, nomás que ustedes dicen que Ojeda. Jaime Ojeda Torres. Nos reprime ahí, nos dice que el primer hueón que se mueva, inmediatamente le disparen. Así que nos advierte que el primero que se mueva no va a llegar un disparo igual que el otro. Entonces, en el fondo al principio uno dice, ¿sería cierto o no sería cierto? ¿Me están amedrentando o no? Pero era muy raro que de repente el milico se sentía que al principio hablaban entre ellos, y lo cagaste, se lo cagaste, le decía el otro. Pero después ya no se escuchó más, tuvimos un tiempo indefinido. Cuando llega este grupo de pelotón de gente, nos identifican a nosotros con los nombres y empiezan a darnos ya la zumba, el interrogatorio que hacíamos, las armas, todo lo que imaginable e inimaginable que pudiera pasar ahí. El griterío, el llanterío, es una cosa atroz. Estamos haciendo testimonios en la radiodifusión chilena por Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique a Punta Arenas el día sábado a las 3, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia, Radio Dome en frecuencia modulada en Santiago de Chile y Radio Chile FM el día domingo a las 13:15 horas en el Facebook Live de Marcos Castañeda Díaz. Estamos escuchando a Marcos Uribe Cortés, único sobreviviente junto con otro más que luego lo vamos a nombrar, Silva Pino, de la masacre de los asesinatos de la Caravana de la Muerte en La Serena. Programa exclusivo de testimonios para todos ustedes, nuestros auditores, y para la justicia chilena, si lo quiere escuchar. Sigamos con Marcos Uribe Cortés y su relato. A veces uno piensa que tal vez lo que nos había dicho un milico, que griten harto niños, todo eso, pero después cuando uno va sintiendo los golpes poco a poco, uno se da cuenta que uno no gritaba porque quería gritar, sino que realmente porque la tortura era muy dura. Entre todo esto, el tiempo tampoco es imposible de decir cuánto tiempo nos estuvieron torturando, disparándonos. Los disparos eran una lluvia de disparos alrededor nuestro, donde a mí me colocaron la pistola en las orejas, recién disparándome al lado de la oreja, ¿sí? La pistola caliente, nos quemaban las orejas, y sintiendo a la otra gente, cómo gritaban, en fin, y lo que le preguntaban a uno. Entre todo eso escucho a Jorge Jordán, que le preguntan por mí, si acaso me conocía, y él dice que sí, que me conocían. Después vuelven a mí y me dicen, ¿vos conocías a Jordán? Sí, lo conozco, es un médico de acá, ya. Pero sin tener ninguna relación de nada. No teníamos absolutamente nada que decir, de qué, de armas y cosas así que nos acusaban, no había absolutamente nada. Entonces no podíamos afirmar lo que ellos trataban de hacer. Después de tanto, voy sintiendo que poco a poco el griterío, los llantos y los disparos se van reduciendo. Se van reduciendo hasta llegar casi a la nada, en la cual ya voy quedando yo
yo solo sentía a mi lado a alguien, al lado mío a alguien que lloraba, que supongo que debe haber sido Silva, que lo ubico a mi lado derecho, y me acuerdo que el teniente este era el que decía, este ha salido más duro que todo. Entonces me volví a preguntar, me disparó, no recuerdo cuántas veces alrededor de mi cabeza, y me dio la última oportunidad de hablar, si no me iba a disparar en la cabeza. A lo cual yo dije yo, ojalá me dispare luego para que no me torturen más. Entonces, en vista de que no hice ninguna declaración, entonces que me levantaron de los pies, entonces me pescaron 2 milicos de los pies y me empezó a dar patadas entre los testículos. Ahí ya casi como que ya perdí casi todo el conocimiento ahí ya y quedé botado ahí en el suelo, recogido, en fin. Después de eso siento unas voces que dicen paren niño, que viene mi coronel Arellano. Entonces paran ahí, me dejan botado mientras me quejaba. Llega ahí y dice, la voz la reconozco, del capitán, del mayor Harry. El mayor Harry, reconozco su voz y le dice, limpien estos niños. Limpien porque viene el coronel Arellano, no me acuerdo qué grado era, pero Arellano me quedó grabado todo. Después ordena que me lleven a la enfermería. Entonces me hacen levantarme y como con mucha dificultad trato de pararme y me caigo. Y en el momento que me caigo yo se me sale la venda. Y un milico me pone los pies en la cabeza así contra el suelo. Y le dice al otro, se le salió la venda. Se me vuelven a colocar la venda y entre dos me bajan por la escalera. Y me dicen, cuando bajé toda la escalera, agárrate de la mano, le dicen así, lo dicen, agárrense de la mano, y me lo ponen al lado, y de ahí nos vamos a la enfermería. Donde nadie hablaba, donde un milico me levanta la camisa, no me acuerdo qué es lo que llevaba puesto, y me examina un médico. Digo médico porque las manos de ese médico las identifico como del doctor Guido Díaz Pazzi, porque son manos que las vi trabajar, porque trabajamos juntos, manos que curaban niños todos los días, y manos que en ese momento estaban. Identifico a esas manos, digo, y indudablemente que no digo absolutamente nada. Me revisa las costillas, los pulmones, los riñones, un examen médico completo del cuerpo. De allí nos llevan a los dos a una celda, volvemos aquí y nos tienen en una celda chiquita donde apenas cabíamos los dos. A un calabozo donde llego
con el otro prisionero que había quedado. Luis Silva Pino. Ahí hablamos entre los dos y sin conocernos, le digo yo quién soy, él me dice quién es, que se llama Silva Pino. Y ahí nos quedamos quejándonos porque no nos podíamos sentar. Era tan chico que uno se sentaba y el otro quedaba parado. Como pudimos nos arreglamos y me acuerdo mucho porque Silva llamaba mucho a su mamá. Mucho llamaba a su mamá. Entre los dos nos consolábamos. Tal vez Silva nunca había visto esto y no había sufrido esto. Indudablemente a veces yo me pienso que el hecho de haber trabajado en el hospital me dio más fuerza para poder soportar el hecho de tanta tortura. Tuvimos un tiempo, no recuerdo cuánto, a medianoche, recuerdo que empezaron a golpear los calabozos y había un milico que decía, ¿está aquí Marcuríes? De adentro decían los otros, no, ¿está aquí Marcuríes? Hasta que llegó el nuestro y le dije, sí, aquí. En el fondo pensaba, yo dije, aquí me llevan a fusilar otra, que es lo que también pensaba Silva, que en cualquier momento nos sacaban. En ese momento pensé eso y cuando contesté que sí, que estaba ahí yo, alguien me dice, tomen niños, aquí hay un cigarrillo encendido, fúmenselo entre los dos, pero traten de no echar humo para que no salga para afuera. Ese milico nunca supe quién sería. Nos fumamos el cigarrillo más delicioso del día, pensando que ese iba a ser el último cigarrillo que no íbamos a fumar. Después pasamos todo el día ahí. Al otro día en la mañana me vuelven a sacar a mí. Llega el teniente de ojos verdes. Entonces había visto una declaración mía y vuelve a sacarme desde la misma puerta del calabozo, empieza a pegarme con un palo, tenía como un bate así, me empieza a golpear en todo el cuerpo, me lleva hacia arriba y después no sé cuánto tiempo me tendría, y después me manda a declarar a la fiscalía. En la fiscalía me encuentro con el mayor Casanga, quien me recibe y me ve y se nota que se impresionó como me encontraba yo. Manuel Casanga. Entonces, lo primero que hace es que después que declaré, me dice, fúmate un cigarrillo, me dice. Entonces cuando me ofrece el cigarrillo así, me dice, ¿querés fumarte un cigarrillo? Yo le digo que sí. Cuando le digo que sí, aparece al costado de él el teniente de ojos verdes, Jaime Ojeda, y le dice que no me dé un cigarrillo, que yo no merezco eso, que lo único que yo merezco es que me maten nomás. Entonces Casanga le dice, no, déjelo nomás si ya declaró ya y ya no hay ningún problema, le dice, déjelo nomás, yo me arreglo con él. Cosa que el teniente se volvió seguramente a su oficina que tenía al lado, en la parte donde estaba Casanga.
Me ofrece que me siente, pero no me puedo sentar, le digo. Después le digo que por favor me envíe a la cárcel, que no me deje en el regimiento. Entonces piensa él un rato, parece, le dice vamos a ver, vamos a ver. Sigo yo parado, se da una vuelta y no sé si consultando algo, ¿no? Y me dice, vaya a tener que esperar un buen rato aquí, me dijo, hasta que se vaya el teniente. Hasta aquí la primera parte de la relación del compañero Marcos Uribe. Sírvase pasar la cinta hasta el final y colocar el lado B de este cassette. Una vez que se va el teniente hacia atrás, me dice que espere, que voy a tener que esperar, y me dice que me siente. Yo me corro hacia atrás y me acuerdo que atrás había un sillón grande y estaba el detective Contreras. Estaba el detective Contreras, quien me dice que me siente también, cosa que le digo yo que no puedo sentarme, entonces me siento en el borde del sillón. No sé cuánto tiempo estuve ahí, hasta que ya en la noche llega alguien con un papel y me dice que me llevan a la guardia. Entonces ahí me pasan a la guardia y entre dos milicos me bajan por la escalera, que pues estaba la fiscalía estaba, donde me interrogaron estaba en el segundo piso. Entonces me bajo la escalera y me llevan a la guardia y me tienden en una camilla. Ahí estuve en la camilla prácticamente sin poder moverme, y a medianoche me acuerdo que entran a la guardia y dicen Mario Bahamonde. Entonces escucho yo el nombre de Mario Bahamonde y me doy cuenta de que a Mario Bahamonde lo habían arrestado y entraba a la guardia. Entraba a la guardia en la noche. Cuando veo a Bahamonde, yo lo veo que pasa y le dan su lugar en una litera. Entonces, como quería conversar con él, quería decirle por lo menos que supiera que estaba ahí yo y cómo estaba. Entonces le pido ahí que por favor me ayude a ir al baño. Y había, me acuerdo, un milico ahí y él le dice, lo pueden ayudar, le dicen ayúdenlo. Se para Bahamonde y me ayuda a salir de la cama. Y le digo yo, Mario, le digo, soy yo. Entonces me dice, chucha, no te conozco, no te conocí. Puta, ¿qué te hicieron? Me dice. Y Bahamonde con unos ojos inmensos, como aterrorizado de cómo me dio en el estado en que estaba. Me ayuda a llegar al baño, a orinar, y en 2 o 3 palabras que conversamos, le dije lo que creía que había sucedido arriba, y las declaraciones que habíamos hecho anteriormente. Que las declaraciones de nada, y las acusaciones que nos hacían a lo de la salud. Volvimos del baño y él se va a su lugar y yo quedo en el mío. Al otro día
en la mañana empiezan ya a bajar a todos la gente a la cárcel, hasta que llega el momento que alrededor del mediodía o 11 de la mañana me ubico yo, porque sin reloj, sin nada. A esto hay un lapso que recuerdo de ahora del reloj, que dijeron que a alguien se le había perdido un reloj. Entonces dije yo, a mí ayer se me perdió un reloj que me lo dejaron dije, entonces me preguntaron cómo es el reloj uno marca Cima, extraplano, blanco. Entonces me dijeron, ¿cuándo te lo sacaron? Le dije que ayer en la tarde y que me habían llevado a otra parte. Y aparece otro y le dice, este es uno de los dos jóvenes que quedaron vivos ayer. Eso me quedó grabado. O sea, este es uno de los dos jóvenes que quedaron vivos ayer. Bueno, ese es en uno de esos momentos que pasaron ahí. Una vez que llegó la orden de que me llevaran a la cárcel, me suben en el furgón que está ubicado al frente del regimiento, y ahí esperamos un rato, y en ese momento vi que traían a patadas y a puros punzazos de metralleta a un uruguayo que decían que era Tupamaro, y que se lo llevaron hacia otro lado después. Subieron otras personas más y llegamos a la cárcel. Llegamos a la cárcel y me vieron en tan mal estado los gendarmes que no hallaban qué hacer conmigo. Entonces pasaron a todos para adentro y me dejaron a mí sentado ahí. Y entre ellos conversaban que había que avisar porque si no le iban a cargar el muerto a ellos. O sea, el estado en que yo me encontraba debe haber sido sumamente catastrófico para ellos, entonces no querían tener la culpa de que ellos hubieran sido culpables de mi muerte dentro de la cárcel, o sea, que yo moría. Entonces volvieron a insistir por teléfono al regimiento de que era necesario que a mí me llevaran al hospital por las condiciones en que yo estaba. A lo cual de ella le contestaron que por ningún motivo me podían llevar al hospital. Después pidieron que si me podía ver algún médico del hospital para que viera las condiciones en que yo estaba. Y a lo cual le dijeron que por ningún motivo ni me podían llevar al hospital, ni me podía ver ningún médico. Qué tremendo relato, estimados oyentes. Estamos haciendo testimonios en la radio Difusión Chilena. Hacemos una pausa musical y ya estamos de regreso con el relato de Marcos Uribe. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Testimonios, estimados oyentes, por Nuevo Mundo, su red de emisoras en todo el país, Radio Chile FM el día domingo a las 13:15, Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda, el día lunes, Radio Iberoamericana en Australia el día lunes, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, el día martes. ¡Qué canción! Cecilia Cheñique y León Gieco, Como la cigarra. La canción pertenece a María Elena Walsh, Argentina. Esta pertenece al álbum Sin Fronteras, que se realizó en Chile por Radio Cooperativa y el sello Odeón en la visita del Papa Juan Pablo II, donde participaron artistas chilenos y argentinos, como por ejemplo César Isela, Óscar Andrade de Chile, Julio César de Chile, Piero de Argentina, Florcita Motuda, Miguel Cantilo, Queco Yungue, Fernando Viergo, Silvina Garré, Cecilia Cheñique, Eduardo Gatti, Mónica Pose, Roque Narvaja y Gervasio. Estamos haciendo testimonios por Nuevo Mundo y su red de emisoras en todo el país. Señalábamos que esta canción fue grabada en el álbum Sin Fronteras que realizó Radio Cooperativa y el sello Odeón en 1987, cuando vino a Chile el Papa Juan Pablo II. Esta grabación se realizó con artistas chilenos y argentinos, pero cuando el Papa se presentó en el Estadio Nacional y los artistas argentinos quisieron venir a grabar con los chilenos estas canciones, el dictador Pinochet no los dejó entrar al país. Y se grabaron los temas solamente con las voces de los argentinos grabadas en Argentina, y acá se unieron con las voces de los chilenos. Así quedaron estas hermosas canciones. Bien, continuamos con testimonios en los últimos minutos. Vamos a continuar ahora, estimados oyentes, con un testimonio hecho para la televisión española. Aquí vamos a escuchar en estos últimos minutos que nos quedan, lamentablemente, del programa, al periodista español preguntándole entonces a Marcos Uribe sobre esta tortura y estas ejecuciones en el regimiento Arica de la ciudad de La Serena. Escuchemos. ¿O estaban tumbados? Lo que llaman fusilamiento, que según dice en el diario, no fue fusilamiento, sino que fue, como decía anteriormente, una masacre en la cual fueron hechos los disparos por pistola, por la espalda, después de prácticamente haberlos muerto a palos, haberlos muertos a golpes de puntapié. Inclusive es muy posible que
algunos hayan muerto no por los disparos, sino que por las torturas que ya habían recibido. Esa es la impresión de lo que a mí me da, por lo que a mí me hicieron. En esos momentos yo tenía una contextura física extraordinaria, ya que fui buceador y fui andinista. Entonces mi condición física era excelente, cosa que me ayudó mucho a soportar todas estas torturas. ¿Y de los otros compañeros que subieron, bueno, que ya estaban arriba, antes de que murieran, escuchó alguna palabra, algún comentario antes de morir? ¿Decían algo aparte de los gritos? Indudable, que todos contestaban y hablaban, negaban cosas que le decían. Sí, lo escuché a muchos de los que prácticamente, como Jordán, que estaba involucrado con el proceso de la salud, que le preguntaron por mí si me conocía, le dijo que sí. Pero todo el mundo negaba las cosas que le inculpaban. Y una cosa que no me ha quedado claro antes, perdón, ¿cuándo le llegan a vendar a usted? ¿Cuándo le vendan? Cuando entro al regimiento. Justo al entrar al regimiento, cuando se encuentra con su abogado. Su abogado estaba afuera. No, eso es cuando salí de la cárcel. Entonces, pero a partir de ese momento usted ya no vio a nadie, simplemente reconoció las voces, ¿no? Exacto. ¿Y escuchó algún helicóptero? No me acuerdo en ese momento de haber escuchado el helicóptero. Es imposible que todas estas personas que estaban en el regimiento hayan escuchado el helicóptero, puesto que el helicóptero llegó al aeródromo de La Serena temprano ese día y están a bastantes kilómetros de allí. Sigamos en los últimos minutos escuchando esta nota de la televisión española. No sé, pero si en ese momento hubo algún helicóptero, tiene que haber llegado temprano, no cuando yo llegué. ¿Y cuánto tiempo más estuvo usted en la cárcel? Estuve cerca de un año en la cárcel de La Serena. Mayo del 74. Mayo del 74. Después me fui a la Argentina. Estuve un año y medio en la Argentina como refugiado por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas me consiguieron llevarme a otro país, el cual fui beneficiado por Canadá, el cual recibió 1.500 familias, y mi residencia es prácticamente en Canadá. Tengo mis hijos allá. Canadá me dio la oportunidad de seguir viviendo y formar, seguir trabajando, de darle educación a mis hijos y que sean hoy en día profesionales. Y usted volvió hace 4 años, ¿no? O sea, hace 4 años he vuelto a Chile después de derogada la ley en la cual no me dejaban entrar a Chile, que estaba en la lista negra que llamaban. Y aquí estamos tratando de sobrevivir, ya que las posibilidades de trabajo y de poder reincorporarse a la vida normal es muy difícil. Bien, señoras y señores, vamos a dejar hasta aquí entonces este programa Testimonios, que nuevamente ha cumplido tratando de recuperar la memoria de Chile, y hemos entregado este testimonio realmente increíble de un superviviente de la masacre que sucedió el 16 de octubre de 1973 en el regimiento Arica de La Serena, en donde Sergio Arellano Star y su comitiva asesinó, torturó
a 15 chilenos. Durante todo su viaje, Sergio Arellano Star asesinó a 96 personas por 15 ciudades en todo el país. Las gracias a Marcos Uribe, hijo, por habernos entregado estos documentos sonoros que nosotros hemos entregado a todos ustedes, estimados oyentes, a pesar de que son bastante fuertes. Muchas gracias por todos los correos y las llamadas que nos llegan cada fin de semana por este programa que prestigia a la radiodifusión chilena. Muchas gracias a todos ustedes y nos encontramos la próxima semana con otros testimonios en Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Bahía FM, Radio Austral FM en Australia, y pronto se incorpora una nueva radio en Vancouver, Canadá, Radio Cooperativa. Muchas gracias, hasta pronto. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en Internet agradecen su sintonía para Testimonio.